Hola, muy buenas tardes. Un placer compartir estos diálogos online de la CEC. Hoy con José Luis Espina, un autor polifacético, una persona que diría casi renacentista en el plano que ha sido alguien que trata desde la edición, el activismo cultural, por supuesto, es alguien muy conocido desde hace muchos años dentro de lo que es la literatura por la cantidad de actos que ha llevado adelante, pero además escribe, ha publicado varios libros, ilustra, y en este libro del que vamos a hablar las ilustraciones son muy importantes, compone música y bueno, seguro que podríamos seguir diciendo cosas, pero en todo caso aprovecharemos la entrevista con José Luis para que él mismo nos detalle a qué se debe como esa hambre de cultura total que tiene, ¿no? José Luis es licenciado en psicología, es diplomado en dirección de marketing, dirige la promotora cultural Bracket Cultura, que es esta por la que comentaba que ha llevado adelante muchas actividades en varios lugares no solamente de Cataluña, creo que también de España, habrás impulsado varios. Entre ellas están las jornadas transversal que organiza conjuntamente con el Hotel Le Méridien Ra desde el año 2017. En los libros de relatos que ha presentado, en 2008 publicó No gana uno para sustos, en Duende Books, que fue galardonado con el Premio de la Crítica de Asturias de aquel año, en 2008. Ha formado parte de la antología digital Una noche de verano, con el cuento La última de todas las batallas, una publicación de la Asociación de Escritores de Asturias, que incluye una selección de narraciones breves de diferentes autores asturianos. Y su última obra publicada se titula La última de todas las batallas. Él es colaborador además de la revista de Brújula y como editor ha publicado la antología de relatos fantásticos Las mil caras del monstruo. Pero de lo que hoy vamos a hablar es de un libro de viajes que es Namibia, con el subtítulo Apuntes ilustrados de un cuaderno de viajes, pues que le lleva a uno de los lugares de los países africanos que no tenían, porque a partir de esto ha cambiado, literatura en español, que es curioso que de los 54 países africanos hay 6 que no tienen literatura en español, ahora 5, y uno de ellos era Namibia. Para empezar, José Luis, muchas gracias por acompañarnos y A vosotros. la pregunta es esta, o sea, ¿por qué Namibia? ¿Por qué te haces este viaje y te animas además a escribirlo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gaby. Muchas gracias además por la presentación. Bueno, yo soy viajero de siempre. Viajero no en el concepto de escritor, viajero, de eso sabes mucho. Nunca he tenido esa posibilidad de hacer grandes viajes, sino que he ido acomodando mis viajes un poco a la disponibilidad que tenía bueno, mientras estaba trabajando, pues bueno. Lo que se intentaba era que los viajes no fueran turismo, sino que fueran realmente viajes enriquecedores, por cuenta, o sea, organizados por mi cuenta y demás. Y había siempre una cierta voluntad de conocer, ¿no? Namibia surge un poco por la necesidad o por la curiosidad de conocer un país del África Negra que no estuviese sobreexpuesto, que no estuviese hipervisitado, las típicas fotografías que ven siempre de un león por ahí perdido entre tropecientos Land Rovers y bueno, a mí todo esto la verdad es que no me interesaba lo más mínimo. Y entonces mirando, fue mi propia hija la que dijo, ¿por qué no nos vamos a Namibia, no? Porque, bueno, este es un viaje hecho, en realidad es un viaje en familia. Iba mi hija, mi mujer, mi yerno y yo. Entonces, y además hicimos ahí un tándem, un equipo donde cada uno, sin pretenderlo y sin escribirlo, pues hacía unas funciones determinadas, ¿no? Y entonces, a la hora de mirar lo que era Namibia, pues nos pareció un lugar muy interesante. Primero, porque es un lugar que está muy deshabitado, tiene una población que no llega a 3 millones de habitantes, con una densidad de población que creo que está en los 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Está en el Atlántico. Es un país muy joven, el país se independiza de Sudáfrica en el año 1990 y es un país de una diversidad tanto
de fauna como de paisaje, que es brutal. De hecho, tiene el desierto más antiguo del mundo, las dunas más altas del mundo están allí, en el Susus Play, donde está el Big Daddy, una duna que tiene una altura desde, bueno, pues de 350 llega hasta 350 metros de alto, ¿no? Con lo cual es brutal. Hay una serie de etnias que todavía se conservan, no sé durante cuánto tiempo más, por el mundo en el que vivimos, pero era un país que era muy atractivo. Además, un país que tú te podías realmente organizar por tu cuenta, montarte en tu 4x4, camperizado, que evidentemente solo alquilas allí, y hacer ruta, hay que ir con cuidado porque son distancias muy largas, y de ahí vino un poco la idea de Namibia. Y claro, la fascinación fue que cuando llegas al país, todo eso pues te impacta mucho. Yo no me fui con la idea tampoco de escribir un libro, todo eso vino después. Yo me fui simplemente con mi cuaderno que llevo siempre, haciendo dibujitos y anotando cosas, como cualquier persona que le gusta escribir y viajar. La única diferencia es que yo iba añadiendo dibujos en mi libreta. No había más diferencia. Son dibujos que son unas ilustraciones estupendas que juegan un papel, además, como muy fundamental en el libro, ¿no? Además, recuerdan un poco pues, a todos esos diarios. Yo pensaba leyéndolo, así nos ponemos estupendos, en Delacroix, por ejemplo, ¿no? Cuando se va ahí a hacer sus viajes, ¿no? Pero es un trazo que es muy atractivo. Mira aquí, a ver si se puede ver un poquito, por ejemplo, ¿no? Algunos de los... Porque eres muy versátil a la hora de presentar los distintos dibujos. A ver aquí, por ejemplo, ¿no? Hay una especie de diario de viaje ilustrado que le da un color literalmente al libro diferente y que también introduce, por ejemplo, preguntas como la duda, vale, desde la ilustración, y haces mención en el libro a los puntos de fuga. Desde la ilustración podemos entender y podemos ver esos puntos de fuga y esos paisajes, ¿no? Pero el reto de llevarlo a la literatura, ¿cómo lo abordas eso? ¿Cómo se escribe? Mira, Grandes espacios vacíos de Namibia. Cuando estás viajando, claro, todo esto sucede, claro, tú vas en un coche, vas caminando por el Parque Nacional de Tosha, que es enorme. Los animales, aparte es una zona que es sabana y viajamos en época seca, con lo cual tiene el inconveniente de que no ves el verdor habitual de la sabana, pero tiene la ventaja de que al no estar las copas se hacen mucho más anchas, o sea, con lo cual toda la planicie, pues te es mucho más fácil que se te aparezca una manada de elefantes, jirafas, bueno, los leones suelen estar escondidos donde las acacias, pero también que te encuentres, yo qué sé, una manada de leones o ese mismo rinoceronte con una cría que se cruza delante de ti, literalmente, ¿no? Y luego, dentro de esa inmensidad, tienes elementos que sobresalen, ¿no? Como, por ejemplo, lo que me surgió el tema de puntos de fuga fue una acacia, de estas que hay tantas allí, que la ves, además la acacia a mí me parece un árbol precioso, ¿no? Allí la vegetación es mucha de acacias, mopanes, que son este tipo de vegetación que además sirven de alimentación, por ejemplo, a jirafas y demás. Entonces aparecía allí una acacia en una especie de horizonte diáfano y veías solo aquello allí, ¿no? Y entonces yo veía que Namibia estaba constituida por muchos puntos de fuga, o sea, tenías dos puntos aquí que confluían en cosas muy aisladas. Y de ahí me surgió ese capítulo en el que pero todo eso surge o sea, no hay una premeditación, no tengo yo esa capacidad de prever eso que voy a escribir, ni de planificarlo. Son inputs, son cosas que te vienen y de, hostia, mira, y entonces empiezas a pensar, mira, pues nada, un punto de fuga, ¿no? Entonces dices, bueno, el punto de cadeneta, el punto de cruz son unas formas de coser, bueno, no me acuerdo del capítulo, si acaso ya luego lo leemos, pero algún trozo. El punto y coma, el punto y seguido son signos de ortografía, la muerte es un punto y final, y Namibia está llena de puntos de fuga. Entonces, todos esos son estímulos, disparadores creativos que yo me permitía que entrasen, porque al fin y al cabo el viaje, esto, bueno, has escrito mucho, el viaje ahora, yo no digo hace 50, 60 años, no tiro ni más allá,
Está todo contado, o sea, los lugares están contados. O sea, ¿qué puedo yo contar de Namibia que tú no pongas en el Google y te salga todo, ¿no? Por lo tanto, la única manera que yo creo que las personas que nos gusta viajar y escribir podemos hacerlo es a través de nuestra propia mirada y pasándola más por un filtro muy personal. Y a veces, si tú quieres, muy surrealista, ¿no? Haciendo estos tics, haciendo estos juegos de a veces yo qué sé, cuando hablo del desierto, hablo de los satélites y de cómo los satélites, los paisajes lunares y de cómo yo eso lo asocio con imágenes en blanco y negro de tiempos que han pasado y que los puedo ver en estas plataformas que hay en Internet que te ponen las imágenes de finales del siglo XIX y que están en movimiento, pero ya a una aceleración correcta. Bueno, al final el viaje es una interconexión para mí de muchas cosas que conectan todas con mi vida. Y lo único que yo creo que yo puedo hacer y que puede interesar a quien me pueda interesar es esa mezcla, ese mix del paisaje, del lugar, con el punto de vista del autor, entrando en esa especie de narraciones cortas, a veces cuento, a veces crónica, a veces simplemente divertimento literario, y jugar con eso, ¿no? Tú te lo traes a lo personal, de hecho, ya desde el principio, bueno, hablando de cómo ciertas lecturas influyen de forma decisiva en la atracción por por el viaje y por los paisajes así como exóticos, ¿no? Hay algunos, están dentro del libro, pero ¿cuáles son esas lecturas? ¿Qué es lo que a ti desde el principio te acompaña como chaval para llevarte más adelante, pues a convertirte en alguien por dos lados, con dos pasiones, te diría, muy claras, ¿no? Una es la cultura y la otra el viaje. Mira, como todo niño de mi generación, yo soy del 58, así que cumplí el día 3 de abril, cumplí 67 años. Los niños en aquella época y incluso también después, ¿no? O sea, yo creo que ahora ya hemos entrado en una fase donde ya todo, pero hubo mucho tiempo en que los niños, esa inquietud, cualquier niño que fuese un poco estimulado, cualquier niño que le contasen un cuento, eso tu imaginación se desbordaba, ¿no? Entonces tenías necesidad de conocer cosas, ¿no? De construir un mundo que yo, por ejemplo, a mí me gustaba irme a casa de mis abuelos. Mis abuelos tenían una casa en Tudela de Beguín, mis abuelos maternos. Allí cuando yo era niño nevaba. Nevaba y tú te asomabas a aquella casa que tenía una cocina económica y veías caer los y te podías pasar un rato viendo cómo unos troncos, porque se cogía madera y aquellos troncos se llenaban de nieve. Y ahí había una habitación que yo tenía y que también ocupaba una prima, porque ella vivía allí con mis abuelos, y había un cajón que teníamos en una mesita de noche, que teníamos cuentos, tebeos de aquellos, ¿no? Ella tenía que eran de niñas, y yo tenía, pues bueno, Capitán Trueno, Jabato, Tarzán, tenía el Sargento Gorila, todos aquellos cuentos que creo que costaban una peseta o 50 céntimos y que todos continuaban al final, ¿no? Y claro, tú empiezas a leer aquello y quieras que no, construías tú un mundo, ¿no? Decías, bueno, pues coño, pues Tarzán es el Congo, ¿no? Entonces veías una jungla, una vegetación sobredimensionada, animales, veías, creo que era la guerra de Corea, ¿no? El Sargento Gorila y tal, Corea. O veías, yo qué sé, los sarracenos, los árabes, ¿eh? Que luchaban contra el Capitán Trueno. Claro, todo eso a ti te configuraba un mundo que te servía pues para entender cosas, ¿no? Afortunadamente luego ese mundo luego lo vas expandiendo y los tópicos se rompen, ¿no? Evidentemente los árabes no eran los sarracenos del Capitán Trueno, ni África, que todavía eso es algo que tenemos que entender. África no es un país, es un continente, y todavía a veces hablamos de África, esa gran desconocida, como si fuese un país. No tiene nada que ver. Yo después de Namibia he estado en Senegal, y Namibia y Senegal es que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, esas eran mis lecturas, juntamente, porque luego me fui a vivir a Alcalá de Guadaira, en Sevilla, las lecturas de la biblioteca. Ahí venían los tintines, venían, bueno, la parte de Julio Verne. Yo nunca fui un lector de aquellos que decían, pues yo me leí Moby Dick con 12 años. Pues no. Pero tenía otro tipo de lectura más infantil y los atlas de geografía, que ahí fue donde yo vi por primera vez, o creo haber visto por primera vez, una mujer imba, con las trenzas aquellas de arcilla, y fíjate tú, cuando 60 y pico años o 50 y pico años después
puedo ver una mujerimba realmente en Namibia, ¿no? O sea, pues esas lecturas son las que configuran el universo mío de niño. Y claro, y el paisaje también es el asturiano y de repente te encuentras en Namibia. O sea, una cosa la piensas como muy verde y la otra cosa como muy marrón, amarilla prácticamente, ¿no? Luego, Totalmente. en el tránsito has hablado de las lecturas que son más bien juveniles, ¿no? Infantiles. Sí. ¿Cómo te documentas para llegar, claro, a un país donde no hay literatura traducida al español como mínimo y poca, supongo, en otros lugares? Y no solamente respecto a Namibia, sino qué libros de viajes ya como adulto, digamos, te insinúan formas de escribir sobre viajes, porque algo que a lo largo del tiempo particularmente he descubierto es que un escritor, no todo el mundo escribe sobre viajes de una manera ágil, dinámica y atractiva. No es tan sencillo como parece. No es lo mismo hablar sobre personas, donde se supone que tienes delante a un ser humano y vas a ir desbrozándolo, ¿no? Y vas a ir penetrando en su psicología, que sobre un espacio inmenso, además, y según los códigos que no compartimos tú y yo, pero populares, vacío prácticamente, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a un espacio como ese? ¿Con qué carga literaria? ¿Con qué entrenamiento? ¿No? Yo leer, o sea, mis lecturas son diversas. Yo no vengo del mundo de la literatura, aunque haya organizado. Mira, este año, hace 20 años, en el mes de mayo era 20 años, que con Bracket Cultura hice mi primer evento literario en Vila Casals, aquellas jornadas que se llamaban Bison. He tenido una relación muy intensa con la literatura, desde un punto de vista también muy de organización, pero como lector absolutamente anárquico. O sea, yo, al no estudiar filología, al no tener unas lecturas obligadas o periodismo, pues yo he leído lo que me ha dado la gana. En los años 80 me tragaba toda la novela negra que caía en mis manos, ¿no? Luego, entonces, y de literatura de viajes, bueno, pues mira, desde cosas como de Manuel Dineche, Javier Reverte, tú y yo he leído, y tú lo sabes, muchas cosas de literatura de viajes, Jordi Esteva, Patricia Almarcegui, algún otro escritor. Es decir, me he ido mezclando siempre esas lecturas, ¿no? Entonces, claro, para mí siempre el reto era eso que vosotros hacíais, ¿no? De alguna manera, de cómo adentrarse en el viaje. La diferencia cuál era, que vosotros cuando viajabais lo hacíais con un proyecto. O sea, por ejemplo, Jordi Esteva, y lo puedo decir aquí tranquilamente porque lo dice siempre, no se considera un viajero. O sea, Jordi Esteva te dice que no, ir por ahí de viaje no es una cosa que le apasione. Él se mueve, se desplaza si hay un proyecto sobre el que escribir. A mí sí me gusta viajar. A mí me gusta irme y que pasen cosas, ¿no? Pero claro, yo no voy con un proyecto. Igual a partir de ahora sí lo puedo hacer más porque tendré más días. Puedo viajar ahora con más tiempo. Pero entonces vas con ese ideario de lo que has leído de uno, de lo que has leído de otro, de cómo te gustaría esto. Mira, pues hay este libro, hostia, me gustaría esto hacerlo así, asado. Pero hay un periodo de documentación previo. A mí me gusta leer autores del país y autores, y bueno, y cosas del país. En Namibia, autores del país no puedes leer. Lo único que llegué a conseguir fue una revista que se llama Doek, creo que la menciono en el libro, que es una revista hecha por gente joven de Namibia, de poesía, de narrativa, de tal. Y entonces ahí está en digital y pude leer cosas, ¿no? Un poco por salir también de la parte más turística que me podía ver, a ver qué dicen estos escritores de esta parte que para mí me la están vendiendo como muy turística. Por ahí empecé a leer cosas, ¿no? Y por ahí empecé a leer. Entonces, claro, no fue lo mismo cuando fui a Senegal. Senegal yo sí que pude leer autores senegaleses y aparte de documentarme sobre Senegal. En el caso de Namibia, la documentación la hice toda a través de Internet, donde podía ir, qué podíamos ver. David, por ejemplo, que es mi yerno, él se encargó más de todo el tema de rutas, o sea, de carreteras, de toda esta historia. Yo que era la parte que a mí me interesaba, me documenté más en toda la parte más de cultura, de dónde ir a ver, de dónde recalar. Entonces, claro, todo eso un poco lo vas descubriendo y la información la vas recogiendo a través del propio Internet, que es donde tenía. Lo poco que hay escrito en la literatura namibia es literatura oral, que deviene de las lenguas osibambo, que son las que a las que pertenecen la raíz de la mayor parte de lenguas que hay ahora mismo en Namibia, y
Y la otra literatura era puramente literaturas de Sudáfrica o de los tiempos coloniales, pero que tampoco está en lenguas coloniales, tampoco hay literatura en lenguas coloniales, ¿no? Con lo cual, en ese Eso es sentido, leer... muy curioso, ¿no? Eso es muy Sí, curioso que no exista todo ese pasado británico, alemán, del que haya quedado muy poco rastro, porque además ahí sí que tienen como muchos escritores que han escrito siempre de viajes. ¿Y por qué crees que Namibia no está tan presente? yo creo que Namibia está, a ver, en primer lugar, porque en las épocas de las grandes colonizaciones sí que llega, por ejemplo, toda la parte de las cataratas Victoria, Livingstone, toda esa parte estuvo más viajada. Yo creo que el problema viene de los antecedentes de todos aquellos grandes exploradores del siglo XIX que escribían sobre, y poco Namibia en este sentido, a ver, piensa que cuando los portugueses, que fueron los primeros europeos que llegan a Namibia y que llegan creo que fue en el año 1487, cuando Bartolomé Díaz llega a la costa atlántica, a lo que hoy es Walvis Bay, la parte de abajo, que es Sandwich Harbour, todo aquello. Claro, los tíos llegan, o sea, los tíos iban con una misión que era, bueno, pues descubrir la ruta de Indias, ¿no? Entonces, llegan allí y yo me lo imagino, además hay un relato del libro que lo ficciono, ¿no? Aparecen allí dos carabelas con una nave de refuerzo, o sea, para llevar víveres y demás, y yo me imagino, además yo he estado allí, he estado en Walvis Bay, hay una lengua de arena muy estrecha, que como además hay mareas, hay momentos en que la arena toca o sea, perdón, el mar toca literalmente las dunas y para circular por allí te tienes que meter en medio de las dunas con el coche. Esa parte la hicimos buscando a un conductor profesional de allí, porque allí no hubiésemos, de allí no salimos, unas dunas horribles. Entonces, claro, tú imagínate que llegan yo me imaginaba los marineros portugueses extasiados, sin comer, y aparecen allí y se encuentran un mar atlántico y unas dunas enormes que no hay nada, que debía haber pues algunos indígenas por aquella zona y tal. Claro, los tíos debieron pensar, ¿qué hacemos aquí? ¿No? O sea, entonces ellos siguieron. Evidentemente el problema que tiene Namibia es que es una zona muy deshabitada y a la hora de desarrollar literatura propia es complicado. Por allí pasaron, fíjate tú, por allí pasaron los portugueses, por ahí pasaron luego los holandeses, que quisieron crear una colonia, unos penales para indios británicos en el año 1670. Después de los holandeses llegaron los británicos a la zona de Walvis Bay. Luego llegaron la colonización alemana. Y toda esta gente a lo que llegaba era, obviamente, hacerse con las riquezas que tenían allí. Pero no hay, o que yo sepa, a lo mejor, oye, ojalá alguien me diga, no, pues mira, es que hay varias novelas o literatura, no hablo tanto de crónicas, de literatura del país escrita por sudafricanos, por alemanes o por sea, yo no la conozco. Sí, sí. Pero que te encuentras con la realidad que te encuentras ahora es un poco la que planteas, ¿no? Con un legado que por una parte se va más o menos desdibujando, pero también con una presencia como muy constante de todas estas personas, etnias que están viviendo, sobre todo muchas de ellas a pie de carretera prácticamente, o que se pueden ver desde la carretera, ¿no? Supongo que también es una forma de intentar Sí, contactar y agilizar un poco lo que es pues, desde la llegada de comida al trato con quien sea que pase por allí. Pero ¿con qué te encuentras? ¿Con qué tipo de persona y qué tipo de vida llevan? a ver, para empezar, Namibia es un país totalmente seguro. Hay gente, oye, pero es seguro ir tú solo, totalmente seguro. El único peligro que puedes tener o las complicaciones que puedas tener son las derivadas de un territorio que las distancias son muy largas entre campamentos o entre puntos donde puedes encontrar suministro de comida o combustible. En muchas zonas de todo ese trayecto no tienes cobertura, con lo cual es muy recomendable que si vas a viajar te descargues los mapas. Porque no es que haya autopista, para nada, ¿no? Son bueno, pues lo típico de estas calzadas de piedra y demás, que haces kilómetros y kilómetros, pero que a veces se desvían y conviene bajarte los mapas para no tener sustos, ¿no? Ser precavido, cargar siempre, llevar los bidones de gasolina llenos, conducir con cuidado.
es muy fácil pinchar, hay mucha piedra. Entonces, el peligro realmente no es la gente, el peligro es las propias condiciones del terreno y de cómo tú vas a conducir. Lo que te encuentras son pues una gran dispersión de aldeas minúsculas, quitando puntos, ya te digo, puntos clave que sí puedes tener, como yo que sé, pues cuando estás en Solitaire, o cuando llegas a Sossus Blay, o cuando llegas a Swakop Moon, o cuando llegas, bueno, estos son puntos muy concretos, pero el resto, tú puedes estar haciendo 300 kilómetros y no encontrar nada. Y sí que ves así un neumático de una rueda puesta ahí en un arcén en un lado del camino, y te señala una flecha a una población escrito allí en tal, que es una población que son una comunidad de 10, 15, 20 chozas, donde pueden estar viviendo imbas o pueden estar viviendo damaras en una situación absolutamente precaria, que si a ti te pasa algo en la carretera, poco te pueden ayudar, la verdad. Nosotros afortunadamente no tuvimos en ese sentido ningún problema. Entonces lo que te encuentras es eso, es una gran vastedad de territorio con una gente que tú ves que intentan mantener unas formas de vida, sobre todo estas etnias, ¿no? Por ejemplo, una de la etnia más pintoresca son los Simba. Los Simba resistieron a las exigencias de los colonizadores alemanes y ya siguen vistiendo con sus ropas de piel, llevan unos tocados en la cabeza, collares. Aparte son como, cuando te lo cuentan y lo ves, hay todo un simbolismo en eso, ¿no? Si el tocado de la cabeza es no sé qué, quiere decir no sé cuánto. Si los niños llevan 2 trenzas así, quiere decir no sé qué. Si en las polainas que llevan de piel llevan no sé cuántas tiras verticales, pues que tiene el número de hijos y tal. Es como una especie de código, ¿no? En la propia indumentaria. Ellas van desnudas de medio cuerpo para arriba, un problema, se untan la piel con una especie de manteca rojiza que ellas utilizan para cuidarse de los insectos, y además es una cuestión estética. Llevan esas trenzas que son con arcilla, esa arcilla roja, que es también el mismo material con el que se ojice, creo que se llama, algo así, lo tengo en el libro, no me acuerdo ya de memoria. Y bueno, y claro, tienen una forma de vida que son pequeñas comunidades. Para ellos la importancia del ganado, sobre todo las vacas, es muy grande porque le dan los 3 elementos que son prioritarios para ellos. Uno, para la leche, con el que hacen una especie de yogures o bueno, una especie de mató, una cosa así, con la derivada de la leche de la vaca. Les dan el estiércol para las paredes de las chozas y les dan la piel para la ropa. Entonces son comunidades muy pequeñas, suelen ser comunidades familiares, puede haber 8, 9, 10 chozas, suele haber un jefe de esa etnia. En el centro siempre hay un fuego sagrado que no se apaga nunca, ni siquiera por la noche, nada, son unas estacas, donde ellos lo utilizan eso como forma de llegar a sus ancestros y demás. El problema cuál es, que son etnias medio nómadas, encima ahora hay sequía también, tienen menos ganado. Y entonces, ¿qué sucede? El concepto de trueque que ellos tenían antes, todo eso se da al garete. Entonces ahora te encuentras a los Simba en las carreteras, vendiéndote artesanía, te las encuentras en los supermercados, los pocos supermercados grandes que hay. Me acuerdo que en un Spar que había no me acuerdo cuál era la población, pues había gente de allí, de aquel pequeño municipio, con sus carritos y tal, y ellas van, pues como están en sus chozas, ¿no? Los niños a la espalda, van tal. Entonces, claro, es una cosa como muy... ¿Cuánto durarán? Yo no sé cuánto pueden durar, porque hay problemas de alfabetización, problemas de salubridad, problemas también, bueno, he leído, yo no lo he visto, pero que bueno, que también el consumo de alcohol, turistas que les dan regalos de este tipo y tal, y esa forma de vida realmente yo creo que es una forma complicada de sostenerla en un tiempo, ¿no? Pero bueno, pero es muy llamativo, o sea, la verdad es que es muy interesante. Lo que pasa es que ves que son etnias que realmente no están en condiciones de poder seguir manteniendo la forma de vida que es la clásica de ellos, ¿no? ¿Y cuál es la alternativa? Lo digo, o qué posibilidades se tienen. Además, es un país tan joven, como tú dices, ¿no? Tan joven como que el primer presidente, o sea, se ha podido conocer, porque murió muy recientemente, el que fue el fundador del país, ¿no? Que eso no se puede decir con todos los países, pero claro, las problemáticas que tienen también son igual de jóvenes e igual de complicadas de resolver.
Sí, a ver, Namibia es un país que sigue siendo explotado, entre otros, por Sudáfrica. O sea, la zona del río Orange es donde están los grandes yacimientos de diamantes. Eso lo tienen empresas de Sudáfrica y la sede está en Londres, no me acuerdo cómo se llama. Cuando me estuve documentando para el libro, lo estuve mirando todo, lo que pasa es que no quise alargarme mucho más en temas bueno, que fuesen más allá de una cierta estructura del libro, ¿no? Toda la riqueza mineral y de recursos naturales de Namibia se la han llevado. Primero se la llevaron los alemanes y se la han llevado los sudafricanos. Es decir, la explotación de recursos ya no está en manos de Namibia. Namibia es un país desértico. Es un país que, por lo tanto, tiene dificultades y también es claro, lo que te decía, la densidad de población es muy pequeña y muy concentrada en una serie de ciudades. Mira, la supervivencia de determinadas formas de vida. Yo, por ejemplo, ahora acabo de venir de Panamá, ¿no? O sea, hago un pequeño... los indígenas, o sea, las etnias indígenas de Panamá, que son 7, han llegado a una especie de acuerdo con el gobierno, por lo cual ellos se autogestionan. Son como, por buscar un símil, que no es, pero para hacernos una idea, una especie de comunidades autónomas, ¿vale? Tú vas a entrar en una zona, por ejemplo, de San Blas, donde están los Gunayala, y eso lo gestionan ellos. Tú al entrar ahí, además, enseñas el pasaporte y pagas, ¿vale? Entonces, viven del turismo, lo mismo con los Emberá, que están hacia arriba del río Chagre, es otra etnia. ¿Por qué pongo este ejemplo? Bueno, estas etnias, si quieren poder sobrevivir de alguna forma en su forma de vida, no se les puede obligar a pasar un poco por la criba del sistema actual, porque es que de alguna forma es imposible esa forma de vida. Deberían de tener posibilidades de autogestionarse, posibilidades de ayuda para que eso funcionase, porque es que al final, mira, el analfabetismo tampoco los ayuda, el que no haya escuelas, el que no haya a lo mejor médicos, todo ese tipo de cosas dificultan un poco la evolución en ese sentido. Sinceramente, tampoco creo que a mucha gente le importe mucho cuál va a ser la evolución de los Herero o cuál va a ser la evolución de los Simba o cómo van a terminar. Pero evidentemente tendrán que adaptarse sí o sí a estas nuevas formas de vida y quieren seguir viviendo. Si no, acabará siendo todo un poco concepto de limosna prácticamente. Porque no hay otra forma. Todo esto, hay unas imágenes que son como muy gráficas también, que es la de los restos, normalmente de automóviles enterrados por la arena, por las que sientes una fascinación que expresas tanto por escrito como en los dibujos, ¿no? Pero que quizá tiene que ver con ese gran espacio en el cual todo lo que tenga que ver con la tecnología, el futuro, como no tiene demasiado espacio, ¿no? Y que a la misma vez estéticamente, bueno, nos vincula pues desde Mad Max a un paisaje así ya desolado donde hay que sobrevivir como se pueda, ¿no? O a Dune, sí. Ahora pensaba así más recientemente, también. Pero en cualquier caso, tal y como lo describes tú, sería como un espacio gigantesco que supongo que en África también deben de ser recurrentes, en los cuales si no hay nada que extraer, no hay un interés claro productivo, tampoco nadie se va a preocupar, ahora lo estabas comentando tú, que no sabes a quién le puede preocupar, ¿no?, esta situación. Pero claro, son terrenos enormes que se desechan. Podríamos hablar en esos términos, ¿no? Y también me gustaría que me hablaras por esa fascinación tuya por esos automóviles enterrados, por los grandes espacios olvidados, ¿no? A mí me recordaba mucho las películas del oeste. Además, cuando vas camino de Susus Blade, pasas por Solitaire, que ya el nombre ya es evocador, ¿no? Y entonces en Solitaire hay una pastelería donde un escocés, ya no recuerdo cómo se llama, tengo que mirarlo a ver, bueno, es igual, se instaló allí, ahora ya murió, en aquel sitio perdido de la mano de Dios,
y ahí montó el tío una pastelería donde se hace el pastel de manzana, dicen que más rico de toda Namibia, si no de toda África ya, ¿no? Entonces, claro, Solitaire es un punto obligado de parada, ¿no? Porque allí lo que hay es un bar, en este caso cafetería, que en otros sitios no hay bar, en otros sitios lo que hay es un pequeño supermercado al lado de una gasolinera, obviamente hay una gasolinera, está el bar, que venden pastel de manzana que está muy bueno y te venden café, es un sitio donde puedes hacer un descanso y está rodeado, bueno, luego también hay un taller mecánico que lo que hay son pilas y pilas de neumáticos, porque la avería más habitual que vas a tener allí es que se te pinche una rueda, aparte más cosas, ¿no? Pero esa es una que puedes tener bastante probable. Nosotros, por suerte, no tuvimos ninguna. Y entonces, ahí está rodeado de coches de los años 50 que te recuerdan, ¿sabes? Por ejemplo, las uvas de la ira, ¿no? En la Gran Depresión Americana, aquellas furgonetas, y están medio enterrados en la arena y están ahí, pues llenos de rumbre, y tú miras todo aquello y te da la sensación, pues yo qué sé, como de los desiertos de Australia, yo no lo conozco, ¿no? Pero, o los desiertos de Estados Unidos, que llegas a un sitio donde realmente ahí hay un rancho y está un coche ahí medio tal. Entonces, eso tiene un punto épico muy interesante, tiene un punto de decadencia, pero literariamente es muy llamativo, ¿no? Y entonces, claro, yo ahí no me pude, vamos, no, dibujé uno de los coches. Ah, y ahí está lleno también de unas ardillas, que son ardillas de suelo, que son súper divertidas, porque se ponen así, también hice un dibujo de una de ellas, ponen así con las patas, pero no se van, o sea, normalmente tú estás acostumbrado que una ardilla coge, sale corriendo y se sube a un árbol. Primero que allí árboles no hay, ¿vale? Y entonces son ardillas que nada, se meten entre la gente, tú estás ahí comiendo de tu pastel y no sé qué, y las tienes ahí al lado, con las manitas así, esperando que le des algo, ¿no? Entonces, era como un atractivo las ardillas junto con los pájaros aquellos que se ponían allí y ver aquel paisaje. Entonces, claro, todo eso es evocador. Eso inevitablemente, cuando tú estás ahí, estás viendo aquello, dices, tía, esto hay que reflejarlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, dediqué un capítulo a Solitaire, porque me parecía que lo merecía, ¿no? Y a mí que soy una persona, por lo que te decía antes, ¿no? Yo provengo de una generación, los westerns, bueno, todas las películas de vaqueros, tal, todas esas escenas, todos esos espacios que conllevan o que evocan eso, para mí me son muy, muy estimulantes, ¿no? Sí, no, que es curioso, ¿no? Igual, no sé, en Bilbao tienes al Guggenheim como referencia y aquí tienes a una pastelería. Claro, Cada sitio pues tiene totalmente. su en cuanto a Totalmente. espacios naturales, claro que ahí sí que hay una presencia como muy notable. Sí se ve en el libro, también es constante, de fauna impresionante y cotidiana, que te la encuentras, Sí, o sea, decías que, claro, pasas muchos kilómetros sin ver a nadie, considerando a nadie ser humano, pero si consideramos efectivamente. a alguien animal, tienes ahí como algo imponente, ¿no? ¿Cuál es la experiencia respecto a fauna que La tenéis? experiencia, cuando tú llegas al Parque Nacional de Tosha, nosotros estuvimos en 3 campamentos. Parque Nacional de Tosha, creo que entre los 3 campamentos eran unos 250 kilómetros, ¿no? Las dimensiones en metros cuadrados del campo del parque no las tengo ahora presentes, no sé si las he apuntado, igual en el libro está. Pero bueno, yo siempre pongo la misma comparación. Tú coges 3 provincias de Cataluña, júntalas y eso es el Parque Nacional de Tosha. En cuanto a dimensiones, date tu cuenta lo que es eso. Tú para entrar al Parque Nacional de Tosha, obviamente te tienes que registrar, hay que pasar una serie de trámites. Y nosotros estuvimos en los 3 campamentos. Uno era Ocaucuejo, otro era, bueno, había varios, ¿no? Y cada uno con sus particularidades. ¿Cuál es la parte más brutal de toda esta historia? Es que la excepcionalidad eres tú. Entonces, a ver si encuentro, voy a enseñar. Bueno, es igual. La excepcionalidad eres tú. O sea, tú eres una persona que se está desplazando con un coche por un espacio absolutamente, como te digo, descomunal, en época seca, y donde tú te puedes encontrar cualquier cosa. O sea, no está garantizado lo que vas a ver. O sea, eso no es aquí están los leones, aquí están, ¿no? Para que la gente piense que esto no es así. O sea, que tú puedes ir y ver
Claro, como estás varios días, pues un día ves algo, otro día no ves nada, otro día ves más, otro día ves menos. Antílopes ves muchísimos, eso sí, muchísimos. Y muy divertidos. Los ñus, los springboks, bueno, muchísimos animales de estos, ¿no? Pero entonces tiene la maravilla de que además al estar en época seca hay una serie de charcas de referencia en las que suelen confluir todos los animales. Hay momentos del día en que van a las charcas, suele ser por la mañana y suele ser al atardecer. Entonces, claro, tú puedes ir con tu coche y de repente ver una manada de 30 elefantes que están cruzando allí delante de ti, con las crías tal, pero tú dices, bueno, toca irán rápido, ¿no? Porque tendrán sed. No, 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 no. O sea, la calma, la parsimonia, la quietud, la solemnidad, todo eso es que tú lo estás viendo y cómo van ellos desplazándose sin ninguna prisa. Un poquito más allá ves a las jirafas que están comiendo de una acacia o cómo se van desplazando con esa. Una imagen que es brutal también es cuando tú tienes, imagínate un horizonte despejado, un cielo azul, unas acacias que no tienen verde y demás, y tú vas viendo el movimiento este de las jirafas, ¿cómo te diría yo? Esta aportación estética en un lugar, a un lugar que está estático. Y ves esa aportación. Claro, si tú quieres es a lo mejor ponerse muy, muy sublime, pero es que es así. Entonces tú ves todo aquello y realmente te da una sensación que ya lo hablábamos un día, ¿no? De, bueno, ¿qué es la civilización? O sea, porque además llegan unos animales y los otros esperan. Un día vimos como llegaba una familia de leones a la charca, una hembra con dos crías muy pequeñitas, podían tener 2 meses, no creo que tuviesen más aquellos leones. Un poquito más atrás un macho con otra hembra más mayor se la veía y un par de cachorros, pero ya más grandecitos. Ellos, el macho más de esto y la hembra, con la cara llena de sangre. O sea, acababan de merendar, perdón, de desayunar. Está clarísimo porque porque los ves. Y van a la charca, se ponen ahí a beber y a unos 300 metros aparece una familia de ñus. Creo que eran ñus o springboks, no me acuerdo. Y se esperan, están ahí esperando. Ya terminarán de beber. A mí me hizo mucha gracia porque se ve que se lo tomaron con más calma de la habitual los leones y los ñus estaban allí y llegó un momento en que se dispersaron, como diciendo, ya vendremos más tarde a ver si esto se marcha. Entonces hay como una especie de orden, por supuesto que hay un orden establecido donde las cosas tienen, por supuesto, sus reglas que están escritas por la propia naturaleza y que se respetan. Porque si no las respeta, está jodido. O sea, y eso es así. Y entonces eso es lo que te hace reflexionar muchísimo, ¿no? Y dentro de ese orden, como tú señalabas, el humano es casi como la anomalía, ¿no? Cuando pernoctáis, muchas veces, claro, hablabas de esa especie de trinidad que es como el restaurante, el supermercado y la gasolinera, ¿no? Y distancias de muchas horas que tenéis que recorrer, pero de pronto, pues eso, igual tenéis que dormir en algún momento. Ibas en un auto de estos que los que puedes, una camper, de las que puedes dormir, por ejemplo, en la parte de arriba, ¿no? Y precisamente pues, para que no se te suba un león, no te aparezca un león de repente ahí y se te zampe, o sea, que te ponga complicado. Pero esa forma de relacionarse con el espacio, ¿vosotros cómo era el viaje? O sea, ¿y qué sensación teníais al saber que de pronto pues, os puede aparecer una jirafa, digamos, ¿no? Los campamentos ya están controlados, es decir, por ejemplo, en Sossus Blade, la zona donde están las grandes dunas, donde está Dead Blade, que es el lago este seco, el lago salado este que está seco y tal, que están que está tan fotografiado y demás, donde está ahí rodeado por las dunas. Ahí en esa zona, animales salvajes, felinos y tal, no hay. De todas maneras, esos parques están perimetrizados, no te va a entrar. Ahora, lo que sí hay dentro del parque, pues son antílopes, ¿vale? Me acuerdo un día porque bajamos de las tiendas y por ahí había huellas de pezuñas, o sea, habían estado por allí. Evidentemente no dejes nada de comida allí que esté porque fácil que se lo coman, ¿no? Pero no
dio lugar a un peligro físico y tal. Si estás también por maximizar el espacio, tú vas en un 4x4, el caso nuestro era camperizado, arriba tienes 2 tiendas de campaña, para 2, que cada día que montas y desmontas, claro, tienes que andar montando y desmontando eso. Y los coches van muy bien equipados, llevan 2 bidones como te decía, de combustible, agua, llevan frigorífico, llevan tal, te abastecías de cervecita buena de esta porque con el calor que hacía, cuando llegaba ya por la noche, vino sudafricano también, y por la noche ya era un placer, ¿no? Te ponías ahí tu barbacoa mirando las estrellas, comprabas mucha carne y tal, que era muy buena. Entonces, el llegar al campamento no implicaba un riesgo, sobre todo en la parte antes de llegar al Parque Nacional de Tosha. El Parque Nacional de Tosha sí, porque toda esa inmensidad ahí está lleno de animales salvajes. Entonces tú llegas a un campamento, te instalas en un campamento, coges tu coche y sales a pasear, a ver lo que ves, pero tienes que volver a las 7 de la tarde. O sea, tú a las 7 de la tarde no puedes estar fuera del campamento. Primero, una cuestión de seguridad. Ahí sí que puede venir un león, cualquier cosa. Y dentro del campamento no hay problema. Eso ya está muy controlado, ¿no? Lo que, insisto, no te puedes quedar por fuera. Incluso cuando tú vas por fuera, no puedes bajarte del coche. Cuando tú ves esas noticias de vez en cuando, un turista atacado por un león en el Parque Nacional de no sé dónde, ¿no? A ver, ¿qué ha hecho este tío? Porque hay que ser muy torpe. Yo, por ejemplo, no bajaba ni la ventanilla. O sea, hay que ser muy torpe para que eso te pueda pasar. Sinceramente, creo, yo que sé, a lo mejor son accidentes, pero así a primera vista, si tú te estás en tu coche y vas mirando y tal, no pasa nada. Susto si nos llevamos un día, bueno, susto por pardillo seguramente, ¿no? Te vas en el coche y de repente al dar una curva, te aparece ese rinoceronte que te has enseñado antes, que era una hembra, con una cría detrás. Pero te estoy hablando de una distancia, de verdad, que no eran más de 20, 25 metros. Salió así una curva y claro, yo me asusté mucho. Clavamos el freno porque yo pensé, coño, un rinoceronte hembra con una cría detrás y que de repente veas el coche, pues yo qué sé, igual se asusta y vamos, mete el cuerno por debajo del coche y nos quedamos ahí quietos y no, el animal siguió tranquilamente, pum, 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 ni se alteró y ya está, ¿no? Entonces, riesgo no. O sea, el coche para ellos yo creo que forma parte del hábitat. Hay leones, hay jirafas, hay coches, pero si sales, ya no eres parte del hábitat, ya eres parte del desayuno. Esa es la diferencia. Hay una parte importante, porque claro, estamos hablando todo el tiempo de interior, aunque haya lagunas, pero hablamos de desierto, ¿no? Pero hay una parte de costa fundamental en el país. Y Sí. normalmente tampoco, si no hay mucha literatura sobre Namibia, aún menos debe haber con todo lo relacionado a lo que es el océano, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues la experiencia es que es brutal porque en una distancia de unos 300 kilómetros, aproximadamente una temperatura de 35 grados o por ahí, llegas a Swakopmund. Swakopmund, que es una zona que en su día fue alemana, de mucha trascendencia, comercio mercantil y demás. Lo que pasa es que después de la Primera Guerra Mundial pasa la relevancia a lo que era la zona de Walvis Bay, que estaba dominada por los británicos y que tras la pérdida, o sea, la Primera Guerra Mundial, esa importancia marítima que tenía Swakopmund pasa a Walvis Bay, pasa a los británicos. Pero Swakopmund es una ciudad como detenida del tiempo, donde llegamos allí y de repente hace mucho más frío, bajó la temperatura como 20 grados, estaba lloviendo, y era una ciudad que te recordaba un poco esas ciudades coloniales alemanas, con una ciudad fundada en el año 1892, con mucho Art Nouveau. Y a mí una sensación que me daba muy curiosa era que, como no hay montañas, sino que lo que tenías más al fondo, hacia la zona ya de Walvis Bay, eran dunas, veías aquellos edificios tipo, ¿no?, como si estuviesen suspendidos en la nada, ¿no? O sea, veías el cielo, en ese caso gris, pero no había nada detrás. O sea, como que de los edificios detrás no quedaba nada. Entonces, me pareció, en el libro lo escribí así, estuvimos 2 días como una tarde de domingo interminable. O sea, avenidas muy grandes, sin asfaltar,
con ese espíritu alemán. De hecho, mantienen la fiesta de la cerveza. Y veías como que era como que te habías detenido en el tiempo. Y además todavía conservaba, cosa que a mí me llamaba mucho la atención, uno de los homenajes a las tropas alemanas que participaron de aquella matanza, del conocido como el primer genocidio alemán en Namibia. Esto fue un genocidio que se provocó entre los años 1904 y 1908 por un tipo que se llamaba Lothar von Trotha, que era un oficial alemán, que ante la insurrección de las etnias Nama y Herero, hartos de que les tomasen el pelo, hartos de que los alemanes se les estuviesen quedando tierra y se les estuviesen quedando recursos, se sublevaron, hubo una serie de... murieron algunos colonos y demás, y este tipo llegó allí enviado pues a exterminar literalmente, o sea, no fue a combatir, no, a exterminar, por eso el concepto de genocidio, y los propios alemanes han reconocido ese genocidio hace relativamente poco, estamos hablando del año 2000, no sé qué, reconocen que aquello fue un auténtico genocidio, ¿no? Entonces allí todavía se conserva una escultura de 2 soldados alemanes en honor, ya te digo, al ejército colonial, cosa que me llamaba mucho la atención, porque además la única muestra de disenso que había era una mancha roja de alguien que habría tirado un bote de pintura o algo así, pero ahí está. Pero es que monumentos de estos los encuentras también en Window Egg. Sigue habiendo una... Es curioso, ¿no? Porque luego sí que han pedido perdón. Han pedido perdón. De hecho, la familia de los von Trotha hace muy poco, en el año 2018, no recuerdo la fecha exacta, pidieron perdón. Sí, pidieron perdón, la familia con la boca pequeña, bueno, justificando eran otros tiempos, este tipo de cosas que se dicen y tal. Se pidió perdón y de hecho el gobierno alemán, no sé esto cómo está ahora mismo, pero cuando yo estaba leyendo y tal, estaba en un proceso de indemnizar a esta gente por las barbaridades que se habían cometido. El problema ahora venía, parece ser, y hasta donde sé, y cuidado que esto, cogerlo con pinzas, era el propio gobierno namibio el que estaba ahí si se tenía que indemnizar a aquellos descendientes de los Nama y Herero o si se tenía que indemnizar o si ese dinero tenía que venir a la globalidad del país, porque claro, ahora bueno, entraban ya en un punto ya de decir, bueno, ¿este dinero a quién va? ¿A los descendientes de los que fueron sacrificados ahí o a todos? Pero sí sé que Alemania tenía pendiente bueno, dar un dinero, pues como medida de compensatoria por todo aquello que pasó, que es una auténtica barbaridad. Piensa que de estas etnias, no sé si fueron el 80% de unos y el 60% de los otros, quedaron exterminados. Y además hay fotos, o sea, porque estamos hablando de principios del siglo XX, en realidad, ¿no? Sí. Y por último, después de un viaje como este y de estas sensaciones y esta mirada y esta inmersión, llegas de vuelta a lo occidental y ¿cómo te readaptas? O sea, ¿cuál es la impresión? Bueno, a ver, no estuve tantos días, un viaje de 19 o 20 días. Yo después de estos viajes siempre vengo... A ver, hay gente que dice no, que vienen transformados, ¿no? A ver, yo no estoy tanto tiempo fuera. Yo sé que hay gente que va a la India, se está allí 6 meses y dicen que se transforma y tal. Yo no vengo con ese concepto de transformación, tampoco estoy tanto tiempo, ¿no? Ni voy con la intención de transformarme en ese sentido. Sí voy con la sensación de abrir la mente, ¿vale? Sí voy con la sensación, allá donde piso, sí me gusta tener esa... intentar, ¿cómo te diría yo? Lo hacemos mucho, ¿no? O sea, contrastar un poco cómo vivo yo y cómo están viviendo. Por ejemplo, una cosa muy curiosa, son reflexiones. Esto fue en Senegal, ¿no? Senegal, los niños salían de los colegios y me llamaba mucho, porque además montones de niños, ¿no? Y entonces tú los veías, niños de 8, 9, 10 años. Nosotros estuvimos haciendo toda una ruta alrededor del país, fue un road trip, no estuve... Y veías aquellas criaturas que salían del cole con sus maletas y tal,
y caminaban por los arcenes del camino, bueno, por los arcenes, por los márgenes, y que caminaban kilómetros y kilómetros bajo un sol de justicia. Igual caminaban 6, 7, 8 kilómetros, algunos hacían autostop, y eran niños que tenían 10 años, ¿no? Y en casas que no tenían ni aire acondicionado ni a coña, como mucho tendría un ventilador, si lo tenían, ¿no? Entonces, claro, esto te hace poner te hace poner en perspectiva dónde estás viviendo tú. Claro, dices, bueno, a ver, tampoco es raro que un niño vaya. Bueno, no es raro. Coño, 6 kilómetros caminando, o 6, digo 6, como puedo decir 8, bajo un sol de justicia, tienes que tener muchas ganas de ir al cole. O sea, si un chaval de ahí sale y algún día es un científico, o es, yo qué sé, o llega a la universidad, coño, eso. Entonces, estas cosas que parecen un poco absurdas, si tú quieres, te ponen en contexto en qué situación estás tú, en qué situación estás viviendo tú. Cuando tú ves cómo viven los Simbas en Namibia, cómo están allí con sus niños vendiendo collares, no sé, cuando ves un poco el expolio que se ha hecho, es un expolio brutal, hoy todavía, diamantes y demás, ¿no? Cuando ves cómo la evangelización que han tenido los namibios, cuando llegaron los sudafricanos con el apartheid, encima de evangelizarlos, los echaron a las periferias de Windhoek, donde los tíos ahí siguen reivindicando que la religión, que la Biblia tiene que ser más extensa. O sea, primero los evangelizas y luego los envías ahí a las periferias. Cuando ves todas estas cosas, te hace reflexionar mucho, ¿no? Y a veces dices, tía, qué paciencia han tenido con nosotros. No te digo en África, no te digo en África, porque ya te digo, yo de la África subsahariana solo conozco Namibia y Senegal, pero cuando conoces también todo lo que está pasando y todo lo demás, bueno, qué paciencia han tenido, la verdad sea dicha, ¿no? Y entonces, claro, vuelves reflexionando, y si vas escribiendo, tú sabes, para mí el viaje, y supongo que para ti y para muchos, tiene 3 fases. Una es la de la preparación, que es cuando que ahí empieza el viaje, que voy a ver, que quiero ver, y este que dijo, y el que el tal. Tienes la ejecución del viaje. Y para mí el dibujo tiene una tercera parte, que es revivir el viaje. O sea, cuando yo cojo un cuaderno de estos, este es el de Senegal, por ejemplo, ¿no? Yo cojo un cuaderno de estos, perdón, este es el de Namibia. Y este porque he hablado más, y hay un libro, y de este me acuerdo lo que hay. Pero yo lo meto en un cajón, que ahí tengo, y al cabo de 5 o 6 años yo abro el libro, abro la libreta y empiezo a ver dibujos, de los cuales algunos ni me acordaba que los había hecho. Para mí eso me sirve para revivir, pero además para revivir con una connotación muy especial, que como las fotografías están por ahí metidas, a mí el dibujo me hace revivir de una forma imperfecta ese momento, y eso me permite trasladar ese relato a la ficción, a ficcionar, porque mi dibujo es incompleto, mi texto es incompleto, no reflejas todo. Entonces, hay una parte de ese viaje que tú la estás ficcionando desde el momento en que tú recurres a estas ilustraciones incompletas, con lo cual eso es todavía más agradable, porque dices, hostia, yo creía que esto era así y está pasando de otra manera. Ahora estaba escribiendo unas cosas de Senegal con un tipo que nos paró, y como una cosa muy reciente vi la foto, y lo que estaba escribiendo de la indumentaria del tío no tenía nada que ver, del dibujo que había hecho y tal. Bueno, yo creo que el viaje es eso, y la literatura es eso también, sin desviarte de una realidad objetiva, tener ese margen de ficción, que al menos como persona yo lo disfruto muchísimo cuando encuentro un dibujo de hace 6 años que ni me acordaba que lo había hecho. Y la conclusión es, como dice muy bien en el prólogo Tony Iturbe, es un viajero sin aspavientos. Creo que está muy bien expresado en cuanto que le das el protagonismo al lugar, al espacio, y consiguiendo enganchar y que estemos todo el tiempo aprendiendo y dentro del lugar que está recorriendo, esa épica que antes mencionabas está presente, pero no de una manera espectacular, o sea, no tirando fuegos artificiales, no intentando aparentar más de lo que es o llevarnos como a las superaventuras, sino con una normalidad que yo creo que permite disfrutar aún más del libro y que lo pone en la línea de los buenos libros de viajes, ¿no? Así que felicidades por el resultado y muchas gracias por habernos acompañado hoy en esta charla. Y una última preguntita, que esto es como muy, muy concreta. Cuando hablas de estación seca, ¿de qué meses hablas en Namibia?
Pues mira, la estación seca, nosotros estuvimos en octubre, estaba ya por llegar en noviembre las lluvias, pues igual te estoy hablando, pero con posible octubre era seca, septiembre, o sea, yo creo que julio, agosto, septiembre, octubre eran secas, y luego a partir ya estaban esperando como agua de mayo, nunca más bien dicho, que llegase ya noviembre para que le llegasen las lluvias. Pero también es verdad que la sequía ellos también la padecen, que es bueno, el otro agravante de este mundo en el que vivimos, que está reposicionando muchas cosas que convendría Claro, que tuviésemos claras y reflexionásemos sobre ellas. claro. Bueno, pues Oye, nada, Sabine. muchas gracias por la presentación, muchas gracias por haberte leído el libro, por habértelo leído con tanto cariño, porque yo es un libro que ya sabes que yo lo escribí al volver, o sea, esto salió de un artículo en la revista Librújula y luego con el editor que nos pusimos de acuerdo con Pera Pic de África Edición para si lo convertíamos en un libro. Claro, yo me había olvidado de Namibia. Por eso, eso que dices tú, yo el viaje no me lo planteo nunca con aspavientos, ni con, no, al revés, es más, incluso hay cosas que yo a veces escribo, de otras cosas que estoy escribiendo, que estoy dando una visión un tanto negativa del sitio, pero no es porque yo la quiera dar negativa, es porque yo me he encontrado con eso y entonces no tengo por qué edulcorar todo lo que veo, eso está claro. Muy bien, pues lo dicho, muchas gracias, José Luis, y nada, seguir viajando y escribiendo. Un saludo. Venga, muchas gracias. Y hasta la próxima reunión con los diálogos online de la AFEC.